El millonario pensó que su fortuna podría protegerlo de todo, hasta que vio a su hijo de 3 meses convulsionando en los brazos de la única persona que tenía prohibido acercarse a él. Las luces de la mansión en Recoleta se apagaron cuando Eduardo Salvatore cayó de rodillas frente a la empleada que acababa de despedir esa misma mañana. Y cuando intentó arrebatarle al bebé de los brazos, ya era tarde de más. Los labios de Benjamín se habían puesto azules. Si esta historia ya te estremeció, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Lo que viene después no tiene vuelta atrás. Pero lo que Eduardo descubriría en las próximas horas sobre esa mujer no estaba en las cámaras de seguridad de su mansión. Estaba enterrado en un expediente médico de hace 30 años y cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia familia. Volvamos 12 horas atrás, cuando Rosa Méndez despertó a las 4:45 de la mañana en su habitación de servicio en el 3er piso de la mansión Salvatore. La alarma su celular Motorola vibraba insistentemente sobre la mesita de noche de madera gastada. Afuera, el barrio más exclusivo de Buenos Aires aún dormía bajo el silencio de la madrugada porteña. Rosa tenía 47 años y llevaba exactamente 3 meses trabajando como empleada doméstica interna en esa casa de 850 metros cuadrados. 3 meses en los que había aprendido a caminar en silencio por los pisos de mármol de Carrara, a no mirar directamente a los ojos del señor Salvatore y, sobre todo, a mantener una distancia de al menos 3 metros del bebé Benjamín. La regla había sido clara desde el primer día. Usted está aquí para limpiar, cocinar y lavar la ropa, le había dicho Eduardo Salvatore, con su traje Armani perfectamente planchado y su reloj Patek Philippe de $85.000 brillando en su muñeca. Mi hijo tiene una niñera británica certificada. Usted no debe tocarlo, no debe cargarlo, ni siquiera debe entrar a su habitación. ¿Queda claro? Rosa había asentido. Necesitaba ese trabajo. Los 650.000 pesos mensuales que le pagaban eran el doble de lo que ganaba en su empleo anterior como empleada de limpieza en una clínica privada del barrio de Palermo. Su hija Luciana estaba en 3er año de medicina en la Universidad de Buenos Aires y los 120.000 pesos mensuales de la matrícula no se iban a pagar solos. Esa mañana del martes 14 de noviembre, Rosa bajó las escaleras de servicio con sus zapatos de goma que no hacían ruido. En la cocina de 40 metros cuadrados, con mintos y electrodomésticos, miele importados, comenzó a preparar el desayuno del señor Salvatore. Café expreso doble, tostadas de pan integral con mermelada inglesa Tiptree y jugo de naranja recién exprimido. Eran las 6:15 cuando escuchó el primer llanto. No era el llanto normal de un bebé. Era un grito agudo, desesperado, que le erizó la piel. Rosa dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y miró hacia el pasillo que conducía al ala este de la mansión, donde estaba la habitación del bebé. El llanto continuó, más fuerte, más angustiante. Rosa caminó hasta el pie de la escalera principal. Desde allí podía ver el 2.º piso, donde las puertas de caoba maciza permanecían cerradas. La habitación del señor Salvatore estaba en silencio. La de la niñera, Miss Patricia Cunningham, también. Pero el bebé seguía llorando. Rosa apretó los puños. No era asunto suyo. Tenía órdenes claras. Volvió a la cocina y siguió cortando las naranjas, pero sus manos temblaban ligeramente. Cada grito del bebé era como una aguja clavándose en su pecho. 5 minutos después, el llanto cesó abruptamente. Un silencio inquietante llenó la mansión. Rosa dejó todo y subió las escaleras, olvidando por primera vez las reglas.
Caminó por el pasillo de paredes color marfil decoradas con cuadros de Berni y Jules Solar hasta llegar a la puerta entreabierta de la habitación del bebé. Empujó suavemente. La habitación de 35 metros cuadrados estaba decorada en tonos azul cielo y blanco. Una cuna italiana de $4.500 ocupaba el centro, rodeada de juguetes didácticos Montessori y un móvil musical con animalitos de peluche importados. Todo olía a talco Johnson's y a ropa limpia. Miss Patricia estaba de pie junto a la ventana, mirando su teléfono. Ni siquiera volteó cuando Rosa entró. En la cuna, el bebé Benjamín yacía boca arriba, con los ojos cerrados y la carita roja de tanto llorar. Respiraba entrecortadamente, con pequeños sollozos espasmódicos. «Miss Patricia», dijo Rosa en voz baja. La niñera dio un salto y escondió rápidamente el teléfono en el bolsillo de su uniforme blanco impoluto. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó en un español con fuerte acento británico. «Tiene prohibido entrar a esta habitación». El bebé estaba llorando muy fuerte. «Los bebés lloran, señora Méndez. Es lo que hacen, y yo sé cómo manejar la situación mejor que usted». Patricia Cunningham tenía 34 años, cabello rubio recogido en un moño perfecto y una certificación Norland College de Londres que le había costado al señor Salvatore 45.000 libras esterlinas. Su currículum incluía trabajos para familias aristocráticas europeas y 2 embajadores sudamericanos. Rosa no respondió. Se limitó a mirar al bebé, que ahora dormía inquieto. «Puede retirarse», dijo Patricia, cruzándose de brazos. Rosa bajó la mirada y salió de la habitación. Pero algo no estaba bien. Lo sentía en las entrañas, en ese instinto maternal que había desarrollado criando sola a Luciana después de que su marido las abandonara cuando la niña tenía 2 años. Había algo en la forma en que Patricia miraba al bebé, o más bien en la forma en que no lo miraba. El señor Salvatore bajó a desayunar a las 7:30 en punto, como cada mañana. Eduardo tenía 41 años, 1,85 de estatura, y ese tipo de presencia que hacía que las habitaciones se quedaran en silencio cuando él entraba. Heredero de Salvatore Holdings, un conglomerado de inversiones valuado en $320 millones, había construido su propia fortuna, triplicando el imperio de su padre mediante inversiones en tecnología y bienes raíces. «Buenos días, Rosa», dijo sin levantar la vista del iPad, donde revisaba los mercados asiáticos. «Buenos días, señor Salvatore». Rosa le sirvió el café y las tostadas, manteniendo esa distancia profesional que él parecía exigir sin palabras. Eduardo era viudo desde hacía 4 meses. Su esposa, Valentina Larreta, había muerto de una hemorragia posparto 3 días después de dar a luz a Benjamín en el sanatorio Mater Dei. La tragedia había sido tema de todos los diarios porteños. «Muere heredera de familia tradicional tras dar a luz», titularon. Las fotos del funeral mostraban a Eduardo inmóvil como una estatua, sosteniendo al bebé recién nacido mientras el ataúd de caoba de su esposa descendía a la tierra. Desde entonces, Eduardo Salvatore era un hombre diferente, o eso decían las 2 empleadas anteriores que habían renunciado por ambiente laboral hostil y exigencias poco razonables. Según Rosa, había escuchado en el grupo de 1900 WhatsApp de empleadas domésticas del barrio. «¿Miss Patricia ya bajó?», preguntó Eduardo aún sin mirarla. «No, señor. Está con el bebé en la habitación». Eduardo asintió y volvió su atención a las pantallas. Los números verdes y rojos bailaban frente a sus ojos. Acciones de Apple subiendo 2,3%, Bitcoin cayendo 4,7%, el dólar blue a 920 pesos. A las 8:15, Patricia bajó con el bebé en brazos. Benjamín llevaba un mameluco Ralph Lauren azul cielo y esos ojos color miel que había heredado de su madre. Patricia lo colocó en la silla mecedora Graco de 180.000 pesos
que estaba junto a la mesa del comedor. «Buenos días, Mr. Salvatore», dijo Patricia con una sonrisa profesional. Benjamín durmió toda la noche, ni un solo despertar. Rosa, que estaba limpiando los vasos en el fregadero de la cocina, apretó la esponja con fuerza. Eso era mentira. El bebé había estado llorando hacía menos de 2 horas. Eduardo se acercó a su hijo, pero no lo tocó. Se quedó mirándolo desde arriba, con esas manos que habían firmado contratos de millones de dólares colgando inertes a los costados de su cuerpo. «Se parece a ella», murmuró. «Es un bebé hermoso, Mr. Salvatore», respondió Patricia. Eduardo se dio vuelta bruscamente y salió del comedor. Rosa escuchó la puerta del estudio cerrarse con un golpe seco. Patricia sacó su teléfono de inmediato y comenzó a escribir mensajes, ignorando completamente al bebé que empezaba a hacer ruiditos de hambre. «Miss Patricia», dijo Rosa desde la cocina, «¿no tiene que preparar la leche del bebé?» «En un momento», respondió sin levantar la vista del celular. Pasaron 10 minutos. Benjamín comenzó a llorar, primero suave, luego más fuerte. Patricia suspiró con irritación, guardó el teléfono y preparó el biberón de fórmula Aptamil importada de 8.500 pesos el kilo. Lo calentó en el calentador Philips Avent durante exactamente 90 segundos, ni uno más ni uno menos. Pero cuando fue a dárselo al bebé, lo hizo de manera mecánica, casi brusca. Benjamín tosió cuando la tetina entró demasiado rápido en su boca. Rosa tuvo que morderse el labio para no decir nada. El resto de la mañana transcurrió en la rutina habitual de la mansión. Rosa limpió las 8 habitaciones, lavó la ropa de cama egipcia de 1.200 hilos y preparó el almuerzo. Bife de chorizo con ensalada para el señor Salvatore y pechuga de pollo grillada para Patricia. A las 13:30, Patricia anunció que saldría al parque con el bebé. Rosa las vio partir desde la ventana de la cocina. La niñera, empujando el cochecito Bugaboo de 95.000 pesos por las calles arboladas de Recoleta, con sus audífonos puestos y los ojos en el teléfono mientras el bebé iba cubierto con una mantilla de algodón. Algo estaba profundamente mal. Rosa terminó de limpiar la cocina y subió al segundo piso. Sabía que no debía hacerlo, pero su instinto era más fuerte que el miedo a perder el empleo. Entró a la habitación del bebé. Todo estaba impecable, casi demasiado. La cuna con las sábanas estiradas sin una arruga, los juguetes alineados perfectamente en los estantes, el cambiador sin una sola marca de uso reciente. Rosa se acercó al cesto de la ropa sucia que estaba junto al baño privado. Vacío. Frunció el ceño. Era imposible. Un bebé de 3 meses ensuciaba al menos 6 o 7 pañales al día. Ella lo sabía por experiencia, pero el cesto estaba completamente vacío. Abrió el armario donde se guardaban los pañales Pampers Premium. El paquete de 80 unidades que ella misma había comprado hacía una semana en 1900, el Jumbo de Libertador, estaba prácticamente intacto. Faltaban tal vez 5 o 6 pañales. Rosa sintió que se le erizaba la piel. Salió de la habitación y bajó corriendo las escaleras. Necesitaba contarle esto a alguien. Pero ¿a quién? Al señor Salvatore, un hombre que ni siquiera podía mirar a su propio hijo sin que se le quebrara algo por dentro. ¿A la policía? ¿Y decirles qué exactamente? ¿Que una niñera certificada no cambiaba suficientes pañales? Sonaba ridículo incluso en su propia mente. Pero Rosa Méndez no había sobrevivido 47 años de vida dura para ignorar sus instintos ahora. Esa tarde, cuando Patricia regresó del parque, Rosa la observó con disimulo. La niñera dejó el cochecito en el recibidor y subió directamente a su habitación sin siquiera revisar si el bebé estaba bien. Benjamín dormía profundamente, demasiado profundamente para un bebé que supuestamente solo había estado en el parque.
A las 18:30, el señor Salvatore salió de su estudio por primera vez desde el desayuno. Tenía ojeras marcadas y el cabello ligeramente despeinado, algo inusual en él. «Rosa, prepare la cena para las 8», dijo. «Tengo una videollamada con inversores de Singapur a las 7». «Sí, señor». Eduardo se acercó al cochecito donde dormía Benjamín. Se quedó mirándolo durante un largo minuto, con las manos en los bolsillos del pantalón. Rosa pudo ver cómo se le tensaba la mandíbula. «¿Ha comido bien hoy?», preguntó sin mirar a Rosa. «No lo sé, señor. Miss Patricia es quien se encarga de sus comidas». Eduardo asintió lentamente y volvió a su estudio. A las 19:45, mientras Rosa preparaba unos ñoquis caseros con salsa de tomate en la cocina, escuchó un ruido extraño proveniente del segundo piso. Era como un gemido apagado, seguido de un golpe sordo. Dejó la cuchara de madera y salió corriendo. Subió las escaleras de 2 en 2. El sonido venía de la habitación del bebé. Cuando abrió la puerta, la escena que vio le heló la sangre. Miss Patricia estaba de pie junto a la cuna, con el bebé en brazos. Pero Benjamín no estaba llorando ni moviéndose. Estaba completamente flácido, con la cabeza colgando hacia atrás de una manera antinatural. «Miss Patricia, ¿qué pasó?». La niñera dio un salto y casi deja caer al bebé. «Le dije que no entre aquí», gritó con los ojos desorbitados. Rosa no le hizo caso. Se acercó y vio que el bebé tenía los labios pálidos y respiraba de manera irregular. «Deme al bebé», dijo con voz firme. «No tiene autorización para tocarlo». El señor Salvatore fue muy claro. «¡Deme al bebé ahora!». Patricia, sorprendida por el tono, le entregó a Benjamín. Rosa lo recibió con cuidado y lo examinó rápidamente. El pequeño estaba ardiendo en fiebre. Tenía la piel pegajosa de sudor. Y cuando Rosa le tocó la fontanela, esa parte blanda en la cabeza de los bebés, la sintió hundida. Deshidratación severa. «¿Cuándo fue la última vez que le dio leche?», preguntó Rosa sintiendo cómo le temblaba la voz. «Esta mañana, creo». «¿Cómo que cree? Y al mediodía, y en la tarde». Patricia se quedó callada mordiéndose el labio inferior. «Usted no le ha dado de comer en todo el día», dijo Rosa, y no era una pregunta. Él estaba durmiendo y no quise despertarlo». Rosa sintió una ira que no había sentido en años subirle por el pecho. Los bebés de 3 meses comen cada 3 o 4 horas. ¿Qué clase de niñera certificada no sabe eso? Patricia retrocedió un paso. «No voy a permitir que una simple empleada doméstica me hable así». «Una simple empleada doméstica que está salvando la vida de este bebé que usted estaba matando de hambre», interrumpió Rosa. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Eduardo Salvatore entró como una tormenta, con el saco desabrochado y la corbata aflojada. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Patricia señaló a Rosa con dedo tembloroso. «Esta mujer entró sin permiso y me arrebató al bebé. Le dije que usted tenía reglas claras». Eduardo miró a Rosa con esos ojos grises que podían congelar a cualquiera. «Rosa, ¿qué hace con mi hijo en brazos?». Rosa respiró profundo. Este era el momento. Podía perder su trabajo, podía ser demandada, podía terminar en la calle, pero miró al bebé enfermo en sus brazos y supo que no tenía opción. «Señor Salvatore, su hijo está gravemente deshidratado. Tiene fiebre alta y la fontanela hundida. Necesita ir a un hospital inmediatamente». «Eso es mentira», dijo Patricia. «El bebé está perfectamente bien, solo está un poco cansado del paseo». «¿Ah, sí?», interrumpió Rosa. «Entonces explíquele al señor Salvatore por qué el paquete de 80 pañales que compré hace una semana todavía está casi lleno. Explíquele por qué el cesto de ropa sucia está vacío. Explíquele por qué este bebé no ha comido en más de 8 horas». El rostro de Patricia palideció.
Eduardo se acercó lentamente a Rosa y miró al bebé. Por primera vez en meses, realmente lo miró. Vio los labios secos y agrietados, la piel caliente, los ojos hundidos. Extendió la mano temblorosa y tocó la frente de su hijo. Ardía, algo se rompió en el rostro de Eduardo Salvatore. Se dio vuelta hacia Patricia con una expresión que Rosa nunca le había visto a ningún ser humano. «Salga de mi casa», dijo con voz peligrosamente baja. «Ahora». «Mr. Salvatore, ¿puedo explicar?» «Salga de mi casa antes de que llame a la policía». Patricia agarró su cartera y salió corriendo de la habitación. Rosa escuchó sus pasos bajando las escaleras y luego el portazo de la puerta principal. Eduardo se quedó, inmóvil, mirando al bebé en brazos de Rosa. Yo no sabía», murmuró. «He estado tan... no podía ni mirarlo sin ver a Valentina. Pensé que si contrataba a la mejor niñera, si seguía todas las reglas, todo estaría bien. Pensé que...» Su voz se quebró. Rosa vio a ese hombre poderoso, ese millonario que movía fortunas con un clic, derrumbarse frente a ella. Eduardo Salvatore se dejó caer de rodillas en el suelo de la habitación de su hijo y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso y digno, era un llanto desgarrador, de alguien que había estado conteniendo un océano de dolor durante meses. «No pude salvarla», sollozó. «La vi desangrarse en esa cama de hospital y no pude hacer nada. Los mejores médicos, la mejor clínica, y no pudieron salvarla. Y ahora casi pierdo a mi hijo también por mi cobardía». Rosa se arrodilló junto a él, con Benjamín aún en brazos. «Señor Salvatore, míreme», dijo suavemente. «No es demasiado tarde. Su hijo está vivo y lo vamos a sacar adelante. Pero necesito que usted se ponga de pie ahora mismo, agarre las llaves de su auto y me lleve al hospital más cercano. ¿Puede hacer eso?» Eduardo levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y asintió. 15 minutos después, el Mercedes-Benz AMG G63 de $180.000 atravesaba las calles de Buenos Aires a toda velocidad. Eduardo manejaba con las manos apretadas al volante, esquivando tráfico y pasándose todos los semáforos en rojo. Rosa iba en el asiento trasero con Benjamín, tratando de mantenerlo despierto. «Vamos, mi amor, aguanta», susurraba acariciándole la carita. «Ya casi llegamos». Llegaron al hospital alemán de la avenida Pueyrredón en tiempo récord. Eduardo frenó en seco frente a la entrada de emergencias y bajó de un salto. Rosa salió con el bebé y juntos corrieron hacia el interior. «¡Necesito un médico!», gritó Eduardo. «¡Mi hijo está enfermo!». Una enfermera de urgencias de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo, se acercó corriendo. «¿Qué síntomas presenta?» «Deshidratación severa, fiebre alta, fontanela hundida», dijo Rosa rápidamente. La enfermera la miró sorprendida. «¿Es usted personal médico?» «Trabajé 11 años como auxiliar de enfermería en la Clínica Santa María de Belgrano». La enfermera tomó al bebé de los brazos de Rosa y lo llevó corriendo a una sala de emergencias. Eduardo y Rosa lo siguieron. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de médicos, enfermeras, monitores pitando y palabras médicas que Eduardo no entendía, pero que Rosa sí: hipotensión, taquicardia, acidosis metabólica. El doctor a cargo, un hombre de unos 50 años con lentes y cabello entrecano, salió de la sala con expresión seria. «¿Quién es el padre?» «Yo», dijo Eduardo con la voz ahogada. Su hijo llegó justo a tiempo. Estaba entrando en shock hipovolémico por deshidratación severa. Le estamos administrando líquidos intravenosos y antibióticos porque también tiene una infección. ¿Hace cuánto que no comía?» Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Rosa con ojos suplicantes. «Al menos 12 horas, doctor», respondió Rosa. «Posiblemente más». El doctor frunció el ceño. «¿Dónde estaba la madre cuando esto ocurrió?»
La madre murió hace 4 meses, dijo Eduardo. Había una niñera a cargo. Pues esa niñera estuvo a punto de matar a su hijo por negligencia, interrumpió el doctor con severidad. Voy a tener que hacer un reporte al Servicio de Protección Infantil. Es protocolo en casos de posible maltrato. No fue maltrato, dijo Rosa rápidamente. Fue negligencia de la niñera, pero el señor Salvatore no sabía lo que estaba pasando. Apenas me di cuenta, lo trajimos de inmediato. El doctor la miró con atención. «¿Y usted es...?» «La empleada doméstica», respondió Rosa. «Una empleada doméstica que conoce síntomas de deshidratación pediátrica y fontanelas hundidas», dijo el doctor con una sonrisa leve. El bebé tuvo suerte de tenerla cerca. Permitieron que Eduardo y Rosa entraran a ver a Benjamín. El pequeño estaba en una cunita hospitalaria con un catéter intravenoso en su bracito regordete, conectado a monitores que mostraban sus signos vitales en pantallas verdes. Pero ya tenía mejor color en la cara y respiraba con normalidad. Eduardo se acercó lentamente a la cuna, extendió la mano y por primera vez desde el funeral de su esposa tocó a su hijo. Le acarició la mejilla con el dedo índice. «Perdóname», susurró. «Perdóname, perdóname, perdóname». Rosa se quedó en un rincón de la sala, dándole privacidad. Sentía un nudo en la garganta. En su bolsillo, su celular vibró. Era un mensaje de su hija Luciana. «Ma, ¿cómo va todo? Te extraño. Ojalá puedas venir este finde, aunque sea un rato». Rosa miró la pantalla con lágrimas en los ojos. Hacía 3 meses que no veía a su hija. Los domingos eran su único día libre, pero lo usaba para dormir, porque las semanas en la mansión Salvatore la dejaban exhausta. El doctor entró de nuevo. «El bebé va a quedarse internado al menos 3 días para observación. Uno de ustedes puede quedarse con él». Eduardo miró a Rosa. «¿Puede quedarse? Por favor». Rosa quería decir que sí. Con cada fibra de su ser, quería quedarse y cuidar a ese bebé que casi muere por la indiferencia de los adultos que debían protegerlo. Pero algo dentro de ella se rebeló. «Señor Salvatore», dijo suavemente, «ese es su hijo, no el mío. Yo puedo ayudar, puedo enseñarle, puedo estar aquí, pero quien debe quedarse es usted». Eduardo palideció. No sé cómo. Nunca lo he cuidado solo. ¿Y si hago algo mal? ¿Y si...? Entonces aprenderá, interrumpió Rosa con firmeza. Porque la próxima vez que ese bebé necesite a alguien, necesita que ese alguien sea su padre. No una niñera, no una empleada. Usted. Eduardo se quedó mirándola durante largos segundos. Luego asintió lentamente. Pero... ¿se va a quedar también? ¿Al menos las primeras horas? Rosa sonrió. Sí, me voy a quedar. Pasaron la noche en esa habitación de hospital. Eduardo en una silla junto a la cuna, Rosa en el sillón reclinable del rincón. Cada vez que el bebé hacía un ruidito, Eduardo se sobresaltaba. Rosa le enseñó a reconocer los diferentes tipos de llanto: hambre, sueño, dolor, incomodidad. A las 3 de la madrugada, cuando Benjamín comenzó a llorar, Eduardo se levantó torpemente y lo intentó calmar. No funcionó. El llanto se hizo más fuerte. «Rosa, ayuda». Rosa se acercó pero no tomó al bebé. «Acarícielo en la espalda, suavemente. Hágale circulitos. Háblele». «¿Qué le digo?» «Lo que sea. Cuéntele sobre su día. Cántele algo. Dígale que lo ama». Eduardo comenzó a hacer círculos en la espalda diminuta del bebé, sus manos grandes, acostumbradas a firmar contratos y teclear en computadoras, se movían con torpeza, pero con ternura. «Hola, Benjamín», murmuró. Soy tu papá. Siento no haber estado aquí antes. Siento haber sido tan cobarde. Tu mamá habría sabido qué hacer. Ella era valiente, era fuerte. Y tú eres igualito a ella.
La voz se le quebró, pero siguió, hablando. Pero yo voy a aprender, sí, voy a aprender a ser el papá que te mereces. Voy a estar aquí cuando me necesites. Voy a protegerte. Voy a... El bebé dejó de llorar. Se quedó quieto, escuchando la voz de su padre. Y entonces hizo algo que Eduardo jamás olvidaría. Abrió sus ojitos, color miel, y lo miró directamente. Eduardo sintió que el pecho se le partía en dos. Se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó a llorar en silencio mientras su hijo lo miraba con esa expresión seria que tienen los bebés cuando están descubriendo el mundo. «Hola», susurró Eduardo entre lágrimas. «Hola, mi amor. Soy tu papá». Rosa, desde su rincón, también estaba llorando. Al día siguiente, un jueves gris y lluvioso, el doctor autorizó que Eduardo se fuera a la casa a ducharse y cambiarse mientras Rosa se quedaba con el bebé. Eduardo salió del hospital como un zombi, sin dormir en más de 24 horas. Cuando llegó a la mansión de Recoleta, la casa parecía diferente, más fría, más vacía. Subió a su habitación y vio la foto de su boda con Valentina en la mesita de noche. Los dos sonriendo en la playa de Punta del Este, con el sol poniéndose detrás de ellos. «No supe cómo hacerlo sin vos», le dijo a la foto. «Pero voy a intentarlo, por Benjamín, por vos». Se duchó, se cambió de ropa y salió. Pero antes de irse, pasó por la habitación del bebé. Entró despacio, como si estuviera pisando terreno sagrado. Miró la cuna vacía, los juguetes perfectamente ordenados, todo tan impecable que parecía un escenario de revista y no la habitación de un bebé real. Abrió el armario donde guardaban los pañales y vio que Rosa tenía razón. Apenas se habían usado. Luego fue al closet de Patricia y comenzó a buscar. No sabía qué buscaba exactamente hasta que lo encontró. En la parte de atrás del closet, detrás de los uniformes blancos perfectamente planchados, había una caja de zapatos. Eduardo la abrió. Adentro había frascos de pastillas, clonazepam, alprazolam, solpidem, todas a nombre de Patricia Cunningham, y un frasco casi vacío de jarabe pediátrico con difenhidramina. Eduardo sintió que se le congelaba la sangre. Sacó su celular y llamó a su abogado, Matías Ferreira. «Matías, necesito que investigues a alguien. Patricia Cunningham, ciudadana británica, niñera certificada del Norland College. Quiero saber todo sobre ella, y quiero decir todo». Colgó y siguió revisando. Encontró más cosas. Recibos de casinos en Puerto Madero por 45,000 pesos. Mensajes impresos de un usuario llamado Dark Knight 88, donde discutían apuestas online, y una carta de advertencia del Norland College, fechada 2 años atrás, por conducta inapropiada durante una colocación laboral. Patricia Cunningham no era quien decía ser. Eduardo se sintió mareado. Se sentó en el borde de la cama de la niñera con la caja de zapatos en las manos. Había estado tan cegado por el dolor, tan convencido de que el dinero y las credenciales lo solucionaban todo, que ni siquiera había investigado adecuadamente a la persona que le confiaba a su hijo. Y mientras él se escondía en su estudio, revisando mercados y cerrando negocios, su hijo estaba siendo sedado con antihistamínicos para que no molestara a una niñera adicta a los ansiolíticos y a las apuestas. El celular sonó. Era Matías. «Eduardo, ¿de dónde sacaste a esa mujer?» «De una agencia de colocación de personal premium en Recoleta. Me aseguraron que era la mejor. Pues te mintieron o no hicieron su trabajo». Patricia Cunningham fue despedida de su último empleo en Madrid por robo. No figura en los registros activos del Norland College desde 2021. Y tiene una orden de restricción en Londres por acoso a un ex empleador que la acusó de drogarlo para robarle dinero. Eduardo cerró los ojos. «Voy a hundir a esa agencia», dijo.
Y voy a asegurarme de que Patricia Cunningham nunca vuelva a acercarse a un niño. Ya estoy redactando las demandas. Pero Eduardo, ¿el bebé está bien? Está vivo gracias a mi empleada doméstica. Si hubiera pasado una noche más con Patricia... No pudo terminar la frase. Volvió al hospital 2 horas después con una bolsa de Starbucks llena de café y medialunas. Rosa estaba sentada junto a la cuna, leyéndole un cuento a Benjamín con una voz suave y melodiosa. Y el sapito saltó, saltó, saltó hasta llegar a la luna. Leía, moviendo los dedos como si fueran las patitas del sapito. Benjamín la miraba fascinado, con sus manitas agarrando el borde de la manta. Eduardo se quedó en la puerta, observando la escena. Rosa cuidaba a su hijo de la manera en que Valentina lo habría hecho, con amor genuino, con paciencia, con esa ternura instintiva que no se aprende en ninguna certificación de Londres. Rosa, dijo suavemente. Ella levantó la vista y sonrió. Volvió. Traje desayuno. Gracias, señor Salvatore. Eduardo. Llámame Eduardo. Rosa parpadeó, sorprendida. Eduardo entró y dejó la bolsa sobre la mesita auxiliar. Se sentó en la silla junto a la cuna y miró a su hijo, que ahora intentaba agarrar sus propios pies, con esa concentración intensa que tienen los bebés. Encontré cosas en la habitación de Patricia, dijo. Pastillas. Recibos de casinos. Tiene una orden de restricción en Londres y fue despedida por robo en Madrid. Rosa se llevó la mano a la boca. Dios mío, mi abogado está manejando las demandas. Pero Rosa, yo... Eduardo se frotó la cara con ambas manos. Casi mato a mi hijo por cobarde, por no poder enfrentar mi dolor, por pensar que el dinero solucionaba todo. No fue su culpa. Si lo fue, interrumpió Eduardo con voz firme. Fue mi culpa. Patricia es una criminal, pero yo soy el padre. Yo tenía la responsabilidad de conocer a la persona que cuidaba a mi hijo. Yo tenía la responsabilidad de superarme a mí mismo por él. Y fallé. Se quedaron en silencio durante un momento. En el pasillo se escuchaban los pasos de enfermeras, el pitido lejano de monitores, el llanto de algún otro bebé en otra habitación. Señor Eduardo, dijo Rosa finalmente, los padres no son perfectos, y usted perdió a su esposa de la manera más terrible. Tiene derecho a estar roto, pero lo importante es que cuando llegó el momento, cuando su hijo lo necesitó de verdad, usted estuvo ahí, lo trajo al hospital, se quedó toda la noche, le habló, y él lo escuchó. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo por un bebé que ni siquiera es tuyo? Rosa miró a Benjamín con ternura. Porque cuando mi hija Luciana nació, yo tenía 18 años y no sabía nada de bebés. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 2 años, y hubo momentos en los que pensé que no iba a lograrlo, pero hubo gente que me ayudó, vecinas que me enseñaron a calmar su llanto, una enfermera del hospital público que me regaló leche de fórmula cuando no tenía dinero, un jefe que me dejó llevarla al trabajo cuando no tenía con quién dejarla. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esas personas no tenían por qué ayudarme, pero lo hicieron porque vieron que yo sola no podía. Y ahora Luciana está en 3er año de medicina. Va a ser doctora, y todo eso fue posible porque gente desconocida decidió que la vida de mi bebé importaba. Tomó aire. Así que cuando vi a Benjamín en peligro, no lo pensé. Porque todos los bebés merecen que alguien pelee por ellos, aunque ese alguien sea solo la empleada doméstica. Eduardo se levantó de la silla, se acercó a Rosa, y hizo algo que ella jamás esperó. Se arrodilló frente a ella. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias por salvar a mi hijo cuando yo no pude. Gracias por ser más valiente que yo. Gracias por...
No pudo continuar. Comenzó a llorar. Rosa, con lágrimas rodando por sus propias mejillas, le puso una mano en el hombro. «Ya pasó, Eduardo. Ya pasó». Esa noche, cuando el doctor vino a revisar a Benjamín, anunció que el bebé estaba respondiendo excelentemente al tratamiento. «Pueden llevárselo a casa mañana», dijo. «Pero van a necesitar cuidados especiales durante al menos 2 semanas. Alimentación cada 3 horas, control de temperatura, vigilar signos de deshidratación». «Yo me encargo», dijo Rosa de inmediato. Eduardo la miró. «Rosa, tú no puedes hacer eso sola, y yo no sé cómo». «Entonces aprenderemos juntos», interrumpió Rosa con una sonrisa. «Yo le enseño y usted practica». «¿Trato?» Eduardo extendió la mano. «Trato». Se dieron la mano como 2 socios sellando un acuerdo. Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Al día siguiente, viernes por la tarde, volvieron a la mansión de Recoleta. Pero esta vez fue diferente. Eduardo cargaba al bebé con torpeza pero con determinación. Rosa llevaba las instrucciones médicas y las nuevas medicinas. Cuando entraron a la casa, Eduardo se detuvo en medio del recibidor. «No quiero que uses la habitación de servicio del 3er piso», dijo. «Hay una suite de invitados en el 2º piso, junto a la habitación del bebé, con baño privado y todo. Es tuya si la quieres». Rosa abrió la boca para protestar, pero Eduardo continuó. «Y sobre tu salario, lo voy a duplicar, no, triplicar, 1.950.000 pesos mensuales, más un bono anual de 5.000, y cobertura médica completa, incluyendo para tu hija». «Señor Salvatore, eso es demasiado». «No lo es», interrumpió Eduardo. «Es insultantemente poco por lo que hiciste, y por favor deja de llamarme señor Salvatore. Mi nombre es Eduardo». Rosa no sabía qué decir. Sentía que el mundo se había dado vuelta en 3 días. Los siguientes días fueron un torbellino de aprendizaje. Eduardo aprendió a cambiar pañales, mal al principio, mejor después. Aprendió a preparar biberones a la temperatura exacta. Aprendió a reconocer cuándo el bebé tenía hambre versus cuándo tenía sueño versus cuándo solo necesitaba contacto. Rosa le enseñó todo con paciencia infinita. Le mostró cómo sostener la cabeza del bebé, cómo hacerlo eructar, cómo bañarlo sin que el agua le entrara en los oídos. «No tan fuerte, Eduardo. Es un bebé, no una pelota de rugby. Pero es tan frágil, frágil pero fuerte. Los bebés son más resistentes de lo que crees. Solo necesitan amor y atención». Una noche, a las 2 de la madrugada, Benjamín comenzó a llorar. Eduardo se levantó de inmediato, fue a la habitación del bebé y lo cargó sin ayuda. Le cambió el pañal, preparó un biberón y lo alimentó mientras le cantaba una canción de cuna que le había enseñado Rosa. Rosa, que se había despertado también, se asomó a la puerta y vio la escena. Eduardo Salvatore, el millonario que movía fortunas, sentado en una mecedora en pijama, dándole el biberón a su hijo a las 2 de la madrugada mientras le cantaba bajito. Y Benjamín lo miraba con esos ojitos somnolientos, con una manita aferrada al dedo de su padre. Rosa se retiró en silencio, con el corazón lleno. 2 semanas después, el doctor dio el alta médica definitiva. Benjamín estaba sano, con buen peso, bien alimentado. Eduardo había aprendido no solo a cuidarlo, sino a amarlo sin miedo. Un domingo por la tarde, Rosa estaba en su nueva habitación del 2º piso cuando Eduardo tocó a la puerta. «Rosa, ¿tienes un momento?» «Claro, pase». Eduardo entró con Benjamín en brazos. El bebé iba vestido con un mameluco amarillo con patitos. «Quiero que te tomes el día libre mañana», dijo Eduardo. «¿Pasó algo?» «No, todo está bien, pero hace 3 meses que no ves a tu hija,
y creo que ya es hora de que pases tiempo con ella». Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Eduardo». «Y otra cosa», continuó Eduardo, cambiando el peso de un pie al otro, nerviosamente. «Me gustaría invitarlas a cenar aquí el sábado, a ti y a Luciana. Si quieren, claro». Rosa parpadeó sorprendida. «¿Quiere conocer a mi hija?» «Me gustaría. Y creo que Benjamín debería conocer a la hermana mayor de la mujer que le salvó la vida». No era una cena formal, fue algo simple. Milanesas con papas fritas que Rosa preparó en la cocina mientras Luciana, una joven de 21 años, con el mismo cabello oscuro de su madre, pero con lentes grandes y una sonrisa tímida, jugaba con Benjamín en el suelo de la sala. Eduardo observaba desde el sillón, tomando una cerveza Quilmes directamente de la botella, algo que jamás hubiera hecho con sus inversionistas de Singapur. «Tu mamá es increíble», le dijo Eduardo a Luciana. «No sé si te ha contado, pero salvó la vida de mi hijo». Luciana sonrió. «Me contó, aunque ella dice que solo hizo lo correcto». «Lo correcto no siempre es lo que la gente hace», respondió Eduardo. «Tu mamá arriesgó su empleo por defender a alguien vulnerable. Eso es coraje. Aprendí de la mejor», dijo Luciana, mirando a su madre con orgullo. Cenaron en la mesa del comedor, pero sin manteles elegantes ni cubiertos de plata. Solo platos comunes, vasos de vidrio y conversación real. Luciana les contó sobre sus clases en la Facultad de Medicina, sobre sus sueños de especializarse en pediatría, sobre el paciente que había conocido en sus prácticas hospitalarias que le había dicho que sería una gran doctora. Eduardo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, interesándose de verdad. Cuando Luciana y Rosa se fueron a eso de las 11 de la noche, Eduardo se quedó de pie en la puerta de la mansión, viendo cómo el Uber se las llevaba. Volvió adentro y subió a la habitación del bebé. Benjamín dormía profundamente, con los bracitos extendidos y la boca abierta en esa expresión de paz absoluta que tienen los bebés cuando están seguros. Eduardo se sentó en la mecedora y lo observó en silencio. «Tu mamá habría amado este momento», susurró. «Habría amado ver cómo Rosa te cuida. Habría amado conocer a Luciana. Siempre decía que la familia no era solo sangre, que era quien aparecía cuando más lo necesitabas». Respiró profundo. Y tenía razón, como siempre. Los meses siguientes trajeron cambios profundos a la mansión de Recoleta. Eduardo contrató a un investigador privado que terminó de desenmascarar a Patricia Cunningham. Resultó que había falsificado su certificación del Norland College y había estado operando con pasaportes robados. Fue arrestada en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba abordar un vuelo a Miami con $85,000 en efectivo que había robado de otras familias. La agencia de colocación que la había recomendado cerró después de que salieran a la luz decenas de casos similares. Eduardo donó $500,000 a una organización sin fines de lucro que capacitaba a empleadas domésticas en cuidado infantil certificado. Rosa siguió viviendo en la mansión, pero su rol cambió. Ya no era solo la empleada doméstica, era la niñera oficial de Benjamín, con contrato laboral formal, aportes jubilatorios completos y un salario que le permitió pagar no solo la Universidad de Luciana, sino también mudarse a un departamento de 2 ambientes en un barrio mejor. Pero lo más importante era lo intangible. La relación que había florecido entre ese padre roto y esa mujer sabia que le había enseñado que el amor no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba estar presente. Eduardo aprendió que podía amar a su hijo sin traicionar la memoria de Valentina, que podía ser vulnerable sin ser débil, que pedir ayuda no era rendirse,
Y Rosa aprendió que su valor no estaba definido por su puesto laboral o su clase social, sino por su coraje y su compasión. Benjamín creció rodeado de ese amor imperfecto pero real. A los 6 meses ya gateaba. Al año ya caminaba tambaleándose por los pasillos de mármol mientras Eduardo lo seguía con los brazos extendidos, listo para atraparlo si caía. Luciana se convirtió en una presencia regular en la casa, estudiando en la biblioteca mientras Rosa trabajaba, jugando con Benjamín durante sus descansos. Eduardo le ofreció pagarle la universidad completa, pero Luciana rechazó la oferta con gentileza. «Aprecio mucho el gesto, Eduardo», le dijo, «pero mi mamá y yo siempre nos las arreglamos solas. No necesitamos caridad». «No es caridad», respondió Eduardo. «Es gratitud, pero respeto tu decisión». En lugar de eso, Eduardo le ofreció algo diferente. Una pasantía remunerada en 1900, el departamento de salud de una de sus empresas, donde podría trabajar en programas de salud pública mientras terminaba su carrera. Eso sí lo aceptó. 2 años después, un sábado soleado de noviembre, Eduardo organizó una fiesta en el jardín de la mansión para celebrar el 2º cumpleaños de Benjamín. No fue una fiesta ostentosa, con payasos profesionales y decoraciones de 50,000 pesos. Fue algo simple: globos comprados en una cotillón del barrio, una torta casera que Rosa había hecho y una parrillada que Eduardo mismo preparó. Invitaron a los vecinos, algunos compañeros de la guardería de Benjamín y, por supuesto, a Luciana y su nuevo novio, un residente de cirugía que había conocido en el hospital. Eduardo estaba en la parrilla, con un delantal que decía «El rey de los bifes», cuando Rosa se acercó con una bandeja de chorizos. «Ni en 1.000.000 de años me imaginé verte así», dijo Rosa con una sonrisa. «¿Haciendo chorizos?» «Siendo feliz». Eduardo se quedó quieto, con las pinzas en la mano. Miró alrededor. Benjamín jugando en el pasto con otros niños, manchado de tierra y feliz. Luciana riendo con su novio junto a la mesa de bebidas. Los vecinos conversando animadamente. «No», respondió. «Yo tampoco me lo imaginé». Esa noche, después de que todos se fueron y Benjamín estaba dormido con una panza llena de torta y helado, Eduardo y Rosa se sentaron en el porche de la mansión, cada uno con una copa de vino. «¿Alguna vez te arrepentiste?», preguntó Eduardo. «De ese día en el hospital, de arriesgar tu trabajo por un bebé que no conocías». Rosa tomó un sorbo de vino y miró las estrellas que brillaban sobre Buenos Aires. «Ni un segundo», respondió, «porque ese día no solo salvé a Benjamín, me salvé a mí misma también. Me recordó por qué hago lo que hago, por qué importa cuidar a los demás incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Eduardo asintió. Valentina solía decir que la gente llega a nuestras vidas cuando más la necesitamos. Yo pensaba que era una frase bonita pero vacía. Ahora sé que tenía razón. Se quedaron en silencio, escuchando los grillos y el sonido lejano del tráfico en la avenida Libertador. «Eduardo», dijo Rosa finalmente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Ya no sientes culpa cuando eres feliz?» Eduardo pensó la respuesta durante un largo momento. «Sí», admitió, «a veces me siento culpable, como si al sonreír estuviera traicionando a Valentina. Pero entonces recuerdo algo que me dijiste aquel día en el hospital, que ella habría querido que yo estuviera aquí para Benjamín, y creo que también habría querido que yo fuera feliz, que siguiera viviendo, no solo existiendo. Ella habría estado orgullosa de quien te convertiste», dijo Rosa. «Espero que sí». 3 años después, en una tarde de otoño, con hojas amarillas cayendo de los árboles de Recoleta, Eduardo estaba en su estudio cuando recibió una carta certificada.
Era de Luciana. La abrió con curiosidad y dentro encontró una invitación impresa en papel grueso, color crema. Luciana Méndez se complace en invitarlo a su ceremonia de graduación como médica cirujana Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, 22 de abril 2028. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esa niña tímida que había conocido hacía 3 años, estudiando en su biblioteca, ahora era doctora. El día de la graduación, Eduardo fue con Benjamín, que ya tenía 5 años, y no dejaba de hacer preguntas sobre todo. ¿Por qué todos llevan esos sombreros raros, papá? Se llaman birretes, Benja. Los usan cuando se gradúan de la universidad. ¿Yo voy a usar uno cuando sea grande? Si quieres estudiar en la universidad, sí. Quiero ser doctor como Lucy. Eduardo sonrió y le revolvió el cabello a su hijo. Cuando llamaron el nombre de Luciana y ella subió al escenario a recibir su diploma, Rosa explotó en aplausos y lágrimas. Eduardo aplaudió también, con Benjamín en sus hombros gritando «¡Lucy! ¡Lucy!». Después de la ceremonia, en el patio de la facultad donde todos se sacaban fotos, Eduardo se acercó a Luciana. «Felicitaciones, doctora Méndez», dijo extendiendo la mano. Luciana ignoró la mano y lo abrazó. «Gracias, Eduardo, por todo. Yo no hice nada. Todo fue tu esfuerzo». «Hiciste más de lo que crees», respondió Luciana. «Le diste a mi mamá un trabajo donde la trataron como persona, no como sirviente. Un salario que me permitió concentrarme en estudiar sin tener que trabajar 20 horas a la semana. Y sobre todo, le diste respeto. Eso no tiene precio». Eduardo sintió que se le humedecían los ojos. «Tu mamá se ganó cada peso con creces, y tú te ganaste ese diploma. Estoy muy orgulloso de ustedes dos». Esa noche, de vuelta en la mansión, Eduardo le leyó un cuento a Benjamín antes de dormir. Era sobre un príncipe que se perdía en el bosque y era rescatado por una campesina sabia. «¿Por qué el príncipe no sabía encontrar el camino, papá?», preguntó Benjamín con esos ojos enormes, llenos de curiosidad. «Los príncipes saben todo. Los príncipes no. Saben todo, mi amor. A veces están tan acostumbrados a que otros hagan las cosas por ellos que olvidan cómo hacerlas solos. Pero pueden aprender. Todos podemos aprender». «¿Tú también tuviste que aprender?». Eduardo sonrió. «Sí, Benja, tuve que aprender muchas cosas, como cambiar pañales, preparar biberones y lo más importante de todo. Tuve que aprender que pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia». «¿Quién te enseñó?». «Rosa. Rosa me enseñó casi todo lo importante que sé sobre ser papá». Benjamín bostezó. «Rosa es la mejor». «Sí», dijo Eduardo arropando a su hijo. «Sí lo es». Apagó la luz y salió de la habitación. En el pasillo se encontró con Rosa, que venía subiendo las escaleras con una taza de té. «¿Ya se durmió?». «Casi. Estaba preguntando sobre el cuento y terminamos hablando sobre cómo aprender de otros». Rosa sonrió. «Es un niño muy inteligente. Se parece a su mamá en eso», dijo Eduardo. «Y en los ojos. Tiene los mismos ojos color miel que Valentina. Es hermoso que hables de ella con él, que no sea un tabú. Aprendí que guardar el dolor no lo hace más pequeño, solo lo hace más pesado. Valentina es parte de nuestra historia, de la historia de Benja, y siempre lo será». Se quedaron de pie en el pasillo, 2 personas que el destino había juntado en el momento exacto en que ambos lo necesitaban. «Eduardo», dijo Rosa, «¿puedo preguntarte algo?». «Lo que sea». «Ese día en el hospital, cuando me pediste que me quedara, ¿por qué lo hiciste? Podrías haber contratado una enfermera privada, alguien con certificaciones y experiencia formal». Eduardo la miró directamente a los ojos.
porque en el momento más aterrador de mi vida, cuando pensé que iba a perder a mi hijo, la persona que apareció no fue alguien con un diploma caro en la pared. Fuiste tú, una mujer que no tenía ninguna obligación de ayudar, que podría haber perdido su trabajo, pero que igual lo hizo porque tu corazón te dijo que era lo correcto. Hizo una pausa. Y me di cuenta de algo ese día, Rosa, de que el verdadero valor de una persona no está en sus certificados o en cuánto dinero tiene, está en lo que hace cuando nadie la está mirando, en las decisiones que toma cuando nadie le va a dar las gracias. Tú pasaste esa prueba, y yo había fallado miserablemente. Rosa sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No fallaste, Eduardo, estabas roto, y los corazones rotos a veces necesitan tiempo para sanar. Pero no habría sanado sin tu ayuda. Tú me enseñaste que ser padre no es ser perfecto. Es estar presente. Es intentarlo incluso cuando da miedo. Es levantarse cada mañana y decidir que hoy vas a hacerlo un poquito mejor que ayer. Se limpiaron las lágrimas al mismo tiempo y se rieron de lo absurdo de la situación. Dos adultos llorando en un pasillo a las 10 de la noche. «Vamos a tomar ese té», dijo Eduardo. «Y quiero que me cuentes qué le dijiste a Luciana en su graduación. La vi llorando cuando te abrazó». Bajaron juntos a la cocina y pasaron 2 horas conversando sobre hijos, sueños, pérdidas y segundas oportunidades. Los años siguieron pasando. Benjamín creció siendo un niño feliz, curioso, lleno de preguntas sobre el mundo. Rosa seguía trabajando en la casa, pero su relación con Eduardo y Benjamín había evolucionado más allá de lo laboral. Era familia, en el sentido más verdadero de la palabra. Luciana se especializó en pediatría, como siempre había soñado, y consiguió un puesto en el Hospital Garrahan, trabajando con niños enfermos de familias humildes. A menudo traía historias a las cenas familiares de los sábados, sí, ahora eran cenas familiares oficiales, sobre pacientes que habían superado pronósticos terribles gracias a la perseverancia y el amor. «Hay una niña, Sofía, tiene 7 años», contó una noche. «Llegó con desnutrición severa y neumonía. Los padres son cartoneros, no tienen obra social ni dinero. Pero el padre no se despega de su lado. Duerme en una silla junto a la cama de ella todas las noches. Ese es el tipo de amor que vale», dijo Rosa. «El que se queda». Eduardo asintió, pensando en aquella noche terrible hacía años, cuando él había estado en esa misma situación, sintiendo el peso de la impotencia mientras su hijo luchaba por su vida. «¿Necesitan ayuda económica?», preguntó. «¿Puedo hablar con la administración del hospital?» «Ya lo hice», respondió Luciana con una sonrisa traviesa. «Abrí un fondo de ayuda para familias sin recursos usando parte de mi salario. Pero si quieres donar, no voy a rechazarlo». Eduardo sonrió orgulloso. «Mañana transfiero 1.000.000 de pesos a ese fondo. Eduardo, no tienes que...» «Quiero», interrumpió. «Porque esa niña Sofía y ese padre cartonero merecen la misma oportunidad que nosotros tuvimos. El mismo tipo de ángel que apareció en nuestras vidas cuando más lo necesitábamos». Miró a Rosa mientras decía eso. Ella levantó su copa de vino. «Por los ángeles que aparecen disfrazados de empleadas domésticas», brindó. «Y por los millonarios soberbios que finalmente aprenden a ser humanos», agregó. «Luciana». Eduardo se rió y chocó su copa con las de ellas. «Brindo por eso». Cuando Benjamín cumplió 8 años, Eduardo tomó una decisión importante. Vendió la mitad de sus acciones en Salvatore Holdings y creó una fundación sin fines de lucro dedicada a capacitar empleadas domésticas en cuidado infantil certificado, primeros auxilios y reconocimiento de señales de abuso o negligencia. La llamó Fundación Valentina Rosa
en honor a su esposa fallecida y a la mujer que le había salvado la vida a su hijo. El día de la inauguración, en un salón alquilado en el barrio de Flores, había más de 100 empleadas domésticas, mujeres de todas las edades, la mayoría con historias similares a la de Rosa. Madres solteras, viudas, mujeres que trabajaban en la informalidad sin derechos ni protección. Eduardo dio un discurso que Rosa nunca olvidaría. Hace 8 años, yo era un hombre arrogante. Creía que mi dinero me hacía superior. Creía que las certificaciones caras garantizaban calidad. Creía que podía comprar la tranquilidad de mi hijo con billetes. Me equivocaba en todo. La persona que salvó la vida de mi hijo no tenía ningún diploma colgado en la pared. No tenía certificaciones del extranjero ni referencias de familias aristocráticas. Era una empleada doméstica que ganaba 650,000 pesos al mes y que dormía en una habitación de servicio de 6 metros cuadrados. Pero tenía algo que todo el dinero del mundo no puede comprar: coraje moral y compasión genuina. Esta fundación existe porque aprendí de la manera más dolorosa posible que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, está en su corazón, y las mujeres que trabajan cuidando nuestras casas y nuestros hijos merecen respeto, capacitación, salarios dignos y reconocimiento. Si mi historia sirve para algo, que sirva para esto. Miren realmente a las personas que trabajan en sus casas. Aprendan sus nombres, sus sueños, sus historias, y denles las herramientas para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible, porque el día que mi hijo estuvo en peligro, no fue mi dinero lo que lo salvó. Fue el instinto maternal de una mujer que decidió que su trabajo era más que limpiar pisos, era proteger vida. Cuando terminó de hablar, el salón explotó en aplausos. Las mujeres se pusieron de pie, muchas lloraban. Rosa lloraba también, junto con Luciana y Benjamín, que no entendía todo, pero sabía que algo importante estaba pasando. Después del evento, mientras cargaban cosas en el auto, Benjamín le preguntó a Rosa: ¿Es verdad que me salvaste la vida cuando era bebé? Rosa se arrodilló para quedar a su altura. Tu papá exagera un poco. Yo solo hice lo que cualquier persona habría hecho. No, interrumpió Eduardo acercándose. No es cierto, Rosa. No cualquier persona lo habría hecho. La mayoría habría mirado hacia otro lado para no meterse en problemas. Tú no. Y es hora de que dejes de minimizar tu valor. Rosa se sonrojó. Benjamín la abrazó fuerte. Gracias por salvarme, Rosa. Eres mi héroe. En ese momento, Rosa Méndez, madre soltera, empleada doméstica, mujer que había pasado 47 años siendo invisible para la mayoría de las personas, se sintió vista, valorada, importante. Y Eduardo Salvatorre, heredero millonario, viudo, padre que había aprendido a amar a través del dolor, entendió finalmente lo que Valentina había intentado enseñarle toda su vida: que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las conexiones humanas que te sostienen cuando el mundo se derrumba. Los años siguientes fueron los más felices que Eduardo había vivido desde la muerte de Valentina. Benjamín crecía sano e inteligente, fascinado por la ciencia y la medicina gracias a las conversaciones con Luciana. Rosa seguía siendo una presencia constante en sus vidas, aunque ahora pasaba más tiempo con su hija, que se había casado con el cirujano y esperaba su primer hijo. La Fundación Valentina Rosa capacitó a más de 2,000 empleadas domésticas en sus primeros 5 años. Los casos de negligencia y abuso infantil en hogares donde trabajaban graduadas de la Fundación cayeron un 73%. Varias de las mujeres capacitadas abrieron sus propias guarderías o se convirtieron en enfermeras certificadas. Una tarde de diciembre,
3 semanas antes de Navidad, Eduardo recibió una llamada de Matías, su abogado. «Eduardo, tenemos una situación», dijo Matías con voz seria. «Patricia Cunningham salió de prisión hace 6 meses». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Y?» «Está intentando demandarte por despido improcedente y daño moral. Dice que la acusaste falsamente y que arruinaste su carrera». Eduardo se rió con amargura. «Su carrera era una mentira desde el principio. Tenemos pruebas de todo». «Lo sé, y vamos a ganar. Pero quería que estuvieras preparado por si intenta contactarte directamente». Colgó y Eduardo se quedó mirando por la ventana de su estudio. Afuera, en el jardín, Benjamín jugaba fútbol con otros niños del barrio. Rosa estaba sentada en una silla bajo la sombra de un jacarandá, tejiendo algo mientras los vigilaba. La paz que había construido en estos años, esa sensación de familia y hogar, se sentía frágil de repente. Esa noche, después de acostar a Benjamín, Eduardo le contó a Rosa sobre la llamada. «No te preocupes», dijo Rosa con calma. «Esa mujer no tiene nada contra nosotros. Hicimos lo correcto y tenemos pruebas de todo». «Lo sé, pero no quiero que esta historia vuelva a contaminar nuestras vidas. Benjamín tiene 8 años ahora. Es lo suficientemente grande como para entender si esto se hace público, si los medios empiezan a hablar de nuevo». Rosa le puso una mano en el brazo. «Eduardo, mírame. Benjamín está sano, feliz, rodeado de gente que lo ama. Esa es la única verdad que importa. Patricia Cunningham puede intentar hacernos daño, pero no puede quitarnos lo que construimos. No puede quitarle a Benjamín los años de amor que ha recibido. No puede quitarte los años que pasaste aprendiendo a ser padre. Y no puede cambiar el hecho de que esta familia, por imperfecta que sea, es real». Eduardo sintió que se le aflojaba el nudo en el pecho. «Tienes razón, como siempre». La demanda de Patricia fue desestimada 3 meses después por falta de mérito. El juez incluso consideró contrademandarla por intento de extorsión, pero Eduardo decidió no perseguir el asunto. No valía la energía. «Ya no quiero vivir en el pasado», le dijo a Matías. «Quiero concentrarme en el presente y el futuro». Cuando Benjamín cumplió 10 años, Eduardo organizó una fiesta sorpresa, no en la mansión de Recoleta, sino en un quincho del club de barrio donde Rosa había crecido. Invitó a medio barrio, los amigos de Benjamín del colegio, vecinos, empleadas que habían pasado por la fundación, excompañeros de Rosa de sus trabajos anteriores. Hubo asado, empanadas, choripán y una torta de chocolate con dulce de leche que pesaba 5 kilos. Benjamín estaba extasiado, corriendo entre las mesas, jugando al fútbol con los otros niños, completamente ajeno al hecho de que su padre era millonario. Para él, esto era simplemente una fiesta con su gente. Eduardo lo observaba desde una mesa donde compartía una botella de Fernet con Branca, con un grupo de hombres del barrio que lo habían invitado a sentarse. «Che, vos sos el del Mercedes que siempre para frente a la casa de Rosa, ¿no?», preguntó uno de ellos, un albañil de unos 50 años con manos curtidas. «Sí, soy yo. Rosa es buena mina, la familia entera es buena gente. La madre de Rosa vivía acá en el barrio, 2 cuadras para allá. Laburaba de lavandera hasta que se murió hace como 15 años. No sabía eso», dijo Eduardo. «Rosa tuvo una vida jodida», continuó el hombre. «El marido la dejó con una bebita, tuvo que laburar en cualquier cosa para salir adelante, pero nunca se quejó, siempre con la cabeza en alto. Y mirá ahora, la hija es médica y todo. Es una mujer extraordinaria», dijo Eduardo con sinceridad. «Y vos no sos como los otros ricos», dijo el hombre, dándole una palmada en el hombro.
Viniste acá, te sentaste con nosotros, tomaste Fernet. Sos buena onda. Eduardo se sorprendió. Durante años había sido el tipo de persona que jamás habría considerado sentarse a tomar Fernet en un club de barrio. Habría considerado que estaba por debajo de él. Pero ahora, mirando alrededor de ese quincho lleno de gente riendo y compartiendo, se dio cuenta de algo. Esta era la verdadera riqueza, no los contratos millonarios o las inversiones en Silicon Valley. Era esto: conexión humana, comunidad, pertenencia. Más tarde, cuando el sol se estaba poniendo y la fiesta empezaba a calmarse, Eduardo se sentó con Rosa en una mesa apartada. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por traerme de vuelta al mundo real. Por enseñarme que el valor no está en cuánto tienes, sino en quién eres». Rosa sonrió. «Vos me enseñaste a mí también, Eduardo. Me enseñaste que no todos los ricos son iguales. Que algunas personas, cuando se les da la oportunidad, eligen crecer en lugar de quedarse donde están». Se quedaron en silencio, viendo a Benjamín jugar con los otros niños, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta. «¿Sabes qué me dijo Benjamín ayer?», preguntó Eduardo. «¿Qué?». «Que cuando sea grande quiere ser pediatra como Lucy, pero para niños pobres que no pueden pagar, que quiere tener un hospital gratis donde todos puedan ir». Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Es un niño extraordinario». «Lo es, y es gracias a vos, porque vos le enseñaste, sin palabras, que la vida no es sobre tener más que los demás, es sobre ayudar a los demás». Esa noche, de vuelta en la mansión, Eduardo entró al estudio que había sido su refugio durante los años más oscuros de su vida. Las paredes seguían cubiertas de diplomas y premios empresariales, pero ahora había algo nuevo. Fotos. Fotos de Benjamín en cada etapa de su crecimiento. Fotos de Rosa enseñándole a andar en bicicleta. Fotos de Luciana en su graduación. Fotos de las cenas familiares de los sábados. Fotos de las empleadas domésticas graduándose de la fundación. Y en el centro, en un marco especial, había 2 fotos juntas. Una de Valentina embarazada, radiante, con las manos sobre su vientre abultado, y otra de Rosa sosteniendo a Benjamín recién salido del hospital, con esa expresión de ternura maternal que había salvado la vida de su hijo. Las 2 mujeres más importantes en su historia de padre. Eduardo se sentó en su sillón de cuero y sacó su diario personal, algo que había empezado a escribir por recomendación de su terapeuta años atrás. Escribió: 10 de diciembre. Benjamín cumplió 10 años hoy. No puedo creer que hace una década yo era ese hombre destrozado que no podía ni mirar a su propio hijo, que pensaba que la solución a todo era contratar personal caro y esconderse en el trabajo. Rosa me dijo una vez que los corazones rotos a veces necesitan tiempo para sanar. Tenía razón, pero también necesitan personas que te muestren que está bien seguir adelante sin olvidarlo que perdiste. Valentina murió, pero su amor no. Está en Benjamín, está en las decisiones que tomo cada día, está en la fundación que lleva su nombre, está en la forma en que abrazo a mi hijo antes de que se vaya a la escuela. Y Rosa. Rosa apareció en el momento exacto en que el universo sabía que la necesitaba. No sé si creo en el destino, o la providencia, o lo que sea, pero sé que hay algo más grande que nosotros que pone a las personas correctas en nuestro camino cuando estamos listos para recibirlas. Mi orden de no tocar a Benjamín casi lo mata. Mi orgullo, mi dolor no procesado, mi arrogancia, todo eso casi mata a mi hijo. Pero también me enseñó la lección más importante de mi vida, que el amor requiere presencia, no perfección. Requiere vulnerabilidad, no control. Benjamín va a cumplir 11, 12, 15 años. Va a crecer
y eventualmente va a irse y va a hacer su propia vida. Y cuando llegue ese momento, quiero que recuerde no al papá millonario con la mansión en Recoleta. Quiero que recuerde al papá que estuvo presente, que se levantaba a las 2 de la madrugada cuando tenía pesadillas, que le enseñó a andar en bicicleta incluso cuando se caía 20 veces, que lo llevó a clubes de barrio y le enseñó que la gente vale por lo que es, no por lo que tiene. Y quiero que recuerde a Rosa, la mujer que nos salvó a ambos. Cerró el diario y se quedó sentado en silencio, escuchando los sonidos de la casa. Benjamín roncando suavemente en su habitación, Rosa moviendo cosas en la cocina, preparando todo para el desayuno del día siguiente. Sonidos de hogar, sonidos de familia, sonidos de vida. 3 años más tarde, cuando Benjamín tenía 13 años y estaba en plena adolescencia temprana, llegó el momento que Eduardo había estado temiendo. «Papá, quiero saber sobre mamá», dijo Benjamín una noche durante la cena. Eduardo dejó el tenedor sobre el plato. «Hablamos de ella todo el tiempo, Benja. No me refiero a las anécdotas lindas. Quiero saber la verdad. ¿Cómo murió? ¿Por qué? ¿Qué pasó ese día en el hospital?» Eduardo miró a Rosa, que les había dado privacidad saliendo discretamente de la cocina. «Es una historia dolorosa, hijo. Tengo 13 años, papá. Puedo manejarlo». Y entonces Eduardo le contó todo, sobre el embarazo perfecto de Valentina hasta la semana 38, sobre cómo, el 15 de julio, a las 3 de la madrugada, ella se despertó con contracciones, sobre las 15 horas de trabajo de parto en el sanatorio Mater Dei, sobre cómo Benjamín nació sano, perfecto, llorando con fuerza, sobre cómo 3 horas después Valentina comenzó a sangrar. «Los médicos hicieron todo lo que pudieron», dijo Eduardo con voz temblorosa, «pero fue una hemorragia masiva. Su útero no se contrajo como debía después del parto. Es algo que pasa, es raro, pero pasa, y en su caso fue catastrófico». Se limpió las lágrimas. Ella duró 3 días. 3 días conectada a máquinas mientras su cuerpo se apagaba. Los mejores médicos de Buenos Aires no pudieron hacer nada. Y yo estaba ahí, sosteniendo su mano con vos en la otra mano, y no podía salvarla. Benjamín también lloraba ahora. «¿Ella me conoció?» «Sí, te cargó, te besó, te dijo que te amaba, y me hizo prometer que te iba a cuidar, que te iba a dar una vida llena de amor». «¿Y lo hiciste?» Eduardo se rió entre lágrimas. «Casi fallo, hijo. Casi te mato por mi propio dolor. Si no fuera por Rosa». «Lo sé», interrumpió Benjamín. «Rosa me contó la historia cuando tenía como 8 años. Me dijo que estuve muy enfermo de bebé y que vos y ella me salvaron». Eduardo parpadeó sorprendido. «¿Rosa te contó?» «Sí, y me dijo que vos fuiste muy valiente, que superaste tu dolor y aprendiste a ser mi papá, que eso era lo más valiente que una persona podía hacer». Eduardo sintió un amor tan grande por Rosa en ese momento que apenas podía respirar. «Ella tiene razón. Aprender a ser tu padre fue lo más difícil y lo más importante que hice en mi vida». Padre e hijo se abrazaron, los dos llorando, procesando juntos la historia que los había traído hasta aquí. El tiempo siguió su marcha inevitable. Luciana tuvo su primer hijo, un varón al que llamó Santiago. Rosa se convirtió en abuela y su alegría iluminaba toda la casa cada vez que el bebé venía de visita. Benjamín creció y se convirtió en un adolescente pensativo, compasivo, obsesionado con la justicia social. A los 16 años ya era voluntario en un comedor comunitario 2 veces por semana. «Me recuerda a Valentina», le dijo Eduardo a Rosa una tarde mientras observaban a Benjamín organizar donaciones de comida en la fundación. Ella también tenía ese fuego, esa necesidad de arreglar las injusticias del mundo. «Y a vos también», respondió Rosa.
a la versión de vos que aprendiste a ser. Eduardo tenía ahora 54 años. Su cabello empezaba a encanecer en las sienes. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran más profundas. Pero había algo diferente en él. Paz. Una paz que no provenía de su cuenta bancaria o de sus logros empresariales, sino de saber que había criado a un buen ser humano, que había convertido su dolor en propósito, que había honrado la memoria de Valentina no enterrándola, sino manteniéndola viva en las acciones que tomaba cada día. Rosa tenía 60 años ahora y había decidido reducir sus horas de trabajo. Seguía viviendo en la mansión. «Es mi casa», decía, pero pasaba más tiempo con Luciana y su nieto. «Nunca te agradeció lo suficiente», le dijo Eduardo una noche, los dos sentados en el porche como tantas veces antes. «Sí, lo hiciste». «No, no en las palabras correctas. Rosa, vos no solo salvaste la vida de Benjamín ese día en el hospital, me salvaste a mí. Me diste una razón para seguir viviendo cuando yo estaba enterrado en dolor. Me enseñaste que la verdadera fortaleza es la vulnerabilidad, que admitir que necesitas ayuda no es debilidad». Hizo una pausa. «Me enseñaste a ser humano de nuevo». Rosa le tomó la mano. «Y vos me enseñaste a mí que merezco respeto, que mi trabajo importa, que no soy invisible. Durante años fui la empleada doméstica que nadie veía, pero vos me viste, me valoraste, me trataste como familia». «Es que sos familia, Rosa, en todos los sentidos que importan». Se quedaron sentados así, mano con mano, mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires y una brisa suave movía las hojas de los árboles. El día que Benjamín cumplió 18 años, Eduardo le dio un regalo especial. No era un auto caro o unas vacaciones en Europa. Era un sobre. Benjamín lo abrió y adentro encontró documentos legales. «¿Qué es esto?» «Son las escrituras de la Fundación Valentina Rosa», dijo Eduardo. «Te estoy transfiriendo el 50% de la dirección. La otra mitad es para Luciana. Quiero que ustedes dos, la próxima generación, sean los que lleven adelante el legado». Benjamín miró a su padre con los ojos muy abiertos. «Papá, yo no sé si vas a aprender como yo aprendí, como Rosa me enseñó, y vas a hacerlo mejor que yo, porque no vas a empezar desde el dolor y la arrogancia. Vas a empezar desde el amor y la compasión». Benjamín abrazó a su padre con fuerza. «Voy a hacerte sentir orgulloso». «Ya lo estoy, hijo, cada día». Esa noche, la mansión de Recoleta se llenó de gente para la fiesta de 18 de Benjamín. No era una fiesta ostentosa con DJ internacional y champán francés. Era una reunión de todas las personas que habían sido parte de su historia. Empleadas graduadas de la fundación, vecinos del viejo barrio de Rosa, compañeros del colegio, doctores y enfermeras del Hospital Garrahan. En un momento de la noche, Eduardo se encontró de pie frente a la foto de Valentina que colgaba en el living. «Lo logramos, amor», susurró. «Criamos a un buen hombre, un hombre que va a cambiar el mundo, aunque sea solo un poquito. Un hombre que lleva tu corazón y tu nombre adelante». Sintió una mano en su hombro. Era Rosa. «Ella estaría orgullosa», dijo Rosa. «Lo sé». «¿Alguna vez te arrepentiste?», preguntó Rosa. «De aquella noche, cuando le gritaste a Patricia y me pediste que me quedara. Cambió todo». Eduardo se dio vuelta para mirarla. «Ni un segundo. Esa noche marqué un antes y un después. Antes de eso, estaba muriendo por dentro. Después de eso, empecé a vivir de nuevo». Miró alrededor de la casa llena de risas y conversaciones. «Esto», dijo señalando a la gente, «esto es lo que Valentina quería para Benjamín. No una vida de privilegios vacíos, sino una vida llena de conexión, propósito, amor. Y lo lograste. Lo logramos,
vos y yo, juntos. Rosa sintió lágrimas en sus ojos. Gracias por verme, Eduardo. Por hacerme sentir que importaba. Gracias por salvarme cuando estaba perdido. Se abrazaron en medio del living, dos personas que el destino había unido en el momento más oscuro y que habían construido juntos algo hermoso, una familia imperfecta, improbable, pero real. Benjamín los vio desde el otro lado de la sala y sonrió. Sabía que su vida había sido diferente, que había crecido en una mansión, pero con valores de barrio, que su padre era millonario, pero su segunda madre era una empleada doméstica, que su familia no encajaba en ningún molde tradicional, y eso era exactamente lo que la hacía perfecta. Años después, cuando Eduardo estaba por cumplir 60 años, le diagnosticaron un problema cardíaco. No era grave, pero requería cirugía. La noche antes de la operación, reunió a Benjamín, ahora un joven de 23 años estudiando medicina como había soñado, y a Rosa. Si algo sale mal mañana, no va a salir mal, interrumpió Rosa. Déjame terminar, dijo Eduardo con una sonrisa. Si algo sale mal, quiero que sepan que estos últimos 20 años fueron los mejores de mi vida. Que Valentina me dio el regalo de Benjamín, pero vos, Rosa, me diste el regalo de aprender a ser su padre. Miró a su hijo. Y vos, Benja, me diste un propósito cuando pensé que ya no tenía ninguno. Me diste una razón para levantarme cada mañana, para ser mejor, para seguir adelante. Los tres lloraron y se abrazaron en esa habitación de hospital, sabiendo que, fuera cual fuera el resultado de la cirugía, ya habían ganado lo más importante, una vida llena de amor. La cirugía fue exitosa. Eduardo se recuperó completamente y vivió para ver a Benjamín graduarse de la Universidad de Buenos Aires como médico pediatra. Vivió para ver la Fundación Valentina Rosa capacitar a su empleada doméstica número 10.000. Vivió para bailar en la boda de Benjamín con una joven doctora que trabajaba con él en el hospital Garrahan. Y una tarde, muchos años después, cuando Eduardo Salvatorre tenía 72 años y estaba sentado en el porche de la mansión de Recoleta, que ahora era más un museo familiar que una casa, viendo jugar a sus 3 nietos en el jardín, Rosa se sentó junto a él. Ella tenía 78 años ahora, el cabello completamente blanco, pero los mismos ojos cálidos de siempre. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Eduardo. ¿Jueves? Es el 14 de noviembre. Hace 32 años que me gritaste en la habitación del bebé y exigiste que te diera a Benjamín. Rosa se rió. Creo que fue la primera y última vez que le grité a mi jefe, y gracias a Dios que lo hiciste. Se quedaron en silencio, escuchando las risas de los nietos, sintiendo la brisa de noviembre que traía el olor de los jacarandás en flor. Fue una buena vida, ¿no?, dijo Rosa suavemente. La mejor, respondió Eduardo. Imperfecta, complicada, a veces dolorosa, pero real, auténtica, llena de amor. Tomó la mano arrugada de Rosa entre las suyas. Y todo empezó porque vos tuviste el coraje de desafiar una orden estúpida de un hombre roto. Y vos tuviste el coraje de escuchar a una empleada doméstica en lugar de despedirla. Eduardo sonrió. Fuimos un buen equipo. Lo seguimos siendo. Y así se quedaron mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, 2 personas que habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dólares o metros cuadrados, sino en los momentos compartidos, las lecciones aprendidas y el amor que te sostiene incluso en los días más oscuros. La prohibición de tocar a un bebé casi lo había matado, pero el acto de desafiar esa prohibición los había salvado a todos. Y esa era la historia que contarían por generaciones, la historia de cómo el orgullo casi destruye una familia
y cómo la compasión de una desconocida la salvó. Fin.